confianza. No me demoro. Llegaron los días de liquidación Quito Motors 2024. Bonos de descuento de hasta $3,000 para que adquieras el Ford que siempre soñaste. Escape 1.5 con asientos de cuero de regalo. Ranger XL con body kit tipo Raptor de regalo. F-150 XLT Black Edition con palanca en la consola, exclusiva de Quito Motors, con asientos de cuero de regalo. Y no olvides que nuestros modelos exonerados están disponibles todo el año. En Ecuador, Quito Motors representa Ford. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. $8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la ingeniera Anabel Chacón. Ella es matemática, académica y también de este colectivo Defiende tu Voto, que invitamos para analizar precisamente las resoluciones de la semana anterior del Consejo Nacional Electoral, todo en pro de buscar que haya garantías en el sufragio, que haya control de los votos y que no haya suspicacias como ha habido en las épocas anteriores en las elecciones tanto presidenciales cuanto legislativas. ¿Cómo ha visto usted, ingeniera Anabel Chacón, esta decisión del CNE a aprobar este reglamento que limita al menos el tomar fotografías dentro de un recinto electoral? Este fue un planteamiento de Fuerzas Armadas y que ha sido acogido en el CNE. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Personalmente yo considero que es una decisión favorable que va a permitir mejorar la seguridad y la libertad del voto, porque estamos viendo que hay una campaña violenta en el sentido de tener amenazas a las personas para que voten por tal o cual candidato. Y muestren la foto de su voto. En ese sentido, a mí me parece una medida positiva. Ahora hay que ver, no está estipulado como infracción electoral, pero se habla de una multa, entonces eso tendría que ser analizado un poco más detenidamente, porque puesto que no está en el Código de la Democracia, no se podría proceder en ese sentido. Lo que sí, el CNE tiene el derecho como entidad que organiza y responsable de las elecciones de emitir reglamento, y ha tomado esta resolución vía reglamento. Ahora, el Pleno del CNE lo que resolvió es prohibir el uso de los dispositivos móviles, electrónicos o eléctricos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto, y a partir de las 17 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los miembros de las juntas receptoras del voto, excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio. ¿Esto facilitaría el escrutinio? Facilitaría el control electoral en el sentido en que se está dando paso al uso de los dispositivos para grabar, para fotografiar. Lo que sí, yo creo que tal vez esa medida debería ser ampliada también a la instalación de la mesa, porque en la instalación también pueden darse cierto tipo de irregularidades, pues, y sería bueno que los delegados de control electoral de los partidos políticos también tengan acceso a esa posibilidad, porque pueden producirse ciertas situaciones que no estarían documentadas gráficamente. Esta decisión del CNE, ingeniera Chacón, pudiera evitar coerciones provenientes no solo desde el ámbito delincuencial, sino también desde el laboral o cualquier otro tipo de relación de poder político, partidista, que se puede ejercer sobre otras personas y con ello garantizar así un voto libre y secreto.
Realmente es triste la situación del país que hemos llegado a este punto, ¿no? Efectivamente, yo creo que no solamente viene de bandas delictivas, delincuenciales, sino también vienen las amenazas de las instituciones hacia los negocios, de las instituciones hacia el personal. Entonces, sí, realmente en ese sentido es triste y creo que debemos pensar los ecuatorianos y ser menos egoístas, quienes no tenemos ese tipo de problema, solidarizarnos con quienes sí lo tienen y tomar esta medida en una forma positiva. Además, el voto es secreto, ya es opcional totalmente de la persona este tipo de publicaciones que se han hecho, pero el voto en sí, la característica fundamental es que es secreto y por lo tanto libre. ¿Está enmarcado este reglamento en el ámbito jurídico que permita viabilizar este control? Sí está dentro del ámbito porque el Código de la Democracia contempla que cualquier cosa que no esté estipulado dentro del código específicamente puede ser resuelto mediante el pleno del Consejo Nacional Electoral, y esta resolución fue aprobada, entiendo, con 3 votos, una abstención, y me imagino que hubo una ausencia. Ingeniera Chacón, ahora, esta resolución de este reglamento del CNE no prohíbe que los delegados de las organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de votación y todo el proceso de escrutinio. Es decir, esto es únicamente para quienes van a sufragar, van al biombo y no tomen la fotografía de su voto. Exactamente, es así, es al momento de ejercer el sufragio, es decir, cuando la persona está detrás del voto ejerciendo su sufragio, es lo que tiene que proceder en forma secreta sin tomar ninguna fotografía. Es decir, los delegados de las organizaciones políticas, los medios de comunicación y los observadores, sí podrán hacerlo, registrar estas imágenes dentro del proceso de escrutinio. Sí, pero yo pediría al CNE que fuera más específico, porque usted sabe que las cosas, cuando no están escritas a detalle, pueden ser sujeto a malinterpretaciones. Entonces, en este sentido, yo sí pediría que se especifique que es solamente el momento de ejercer el sufragio, y que en otras instancias, como al inicio, durante el proceso, dentro de los recintos, sí se puede realizar este tipo de documentación. Ahora, también, de acuerdo con este reglamento, en ningún momento se restringe el derecho que tienen los representantes de las organizaciones políticas de recibir una copia del acta de conocimiento público, que además puede servir para activar los recursos que consideren pertinentes en el futuro, tal vez una impugnación en este sentido. Bueno, tiene que cumplirse con eso, ¿no? Son 2 asuntos separados. Lo único que se está regulando es el caso del ejercicio del voto, pero de ahí lo demás sigue vigente, no se ha tocado eso para nada. Ahora, este reglamento que se lo ha hecho público para el ejercicio del sufragio en plena libertad y garantía del voto secreto, esto tendrá que ser no solo conocido ni aplicado, sino también en los diferentes ámbitos como la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, esto tiene que ser difundido, ¿no? Tiene que ser difundido porque la ignorancia de la ley no exime de la culpa, ¿no? Entonces tiene que ser difundido. El CNE tiene campañas de información respecto a la ciudadanía. Entonces creo que esto es un punto muy importante que tiene que informarse a través de los medios de comunicación, precisamente para que no se dé una coyuntura de que las personas no conocían sobre esta información. Y el tema de las multas que establece este reglamento únicamente sería para la sanción a una grave infracción, en este caso, que podría ser considerada si se llega a tomar la fotografía.
Bueno, en ese sentido es lo que dije inicialmente. Tiene que ser revisado esta situación, porque en primer lugar, esto como infracción no está tipificado en el Código de la Democracia. Por lo tanto, no podría ser sujeto de sanción económica. Además, que parecería que sería desproporcionado en el sentido de que sea una grave infracción electoral. Entonces, eso también debe ser revisado, porque las multas se vuelven realmente supremamente altas y serían injustas frente a otro tipo de infracciones que en realidad sí lo merecen. Claro, en este caso específico lo que se habla de esta infracción de tomar fotografías, algo que está prohibido en este reglamento al voto secreto. Claro, pero sanciones graves, hay la propaganda electoral, hay el armar ciertos actos de violencia, ese tipo de cosas no tiene medida comparable con el tomar una foto, ¿no? Entonces creo que sí merece revisión. Pienso que en este sentido los juristas tienen una mejor opinión, yo soy matemática, sobre el tema, pero sí creo que el CNE debe acoger estas sugerencias y revisar la emisión del reglamento y hacer las correcciones necesarias. De cualquier manera, en este reglamento se invoca la necesidad de tomar medidas que permitan precautelar el voto secreto como garantía del ejercicio del sufragio en plena libertad y sin coerción, así como la compraventa del voto, que ha sido denunciado incluso desde el ámbito de la fuerza pública, que ocurrió y de manera especial en la provincia, en el Guayas, en el litoral ecuatoriano. ¿Esto va a contribuir en ese sentido? Bueno, Miguel, yo creo que esta situación simplemente nos devela que el Código de la Democracia necesita una reforma íntegra. Esto es uno de los aspectos porque realmente se está en el país naturalizando la violencia y pensamos que todo esto es normal y nos hemos acostumbrado. Y en este caso específico estamos viendo como que fuera normal que se vende el voto, que se compre el voto, que se amenace, que se ejerza coerción sobre los votantes. Entonces, todas estas cosas en función de beneficiar y proteger al votante y darle precisamente esa libertad y las garantías necesarias para que lo haga en una forma más segura, sí amerita una revisión total. Entre otros aspectos, ¿no? Porque de esto ya hemos conversado mucho. El Código de la Democracia tiene fallas y fallas garrafales. Ya, y de esas fallas garrafales, ¿qué pudiera a futuro, que está prohibido en medio desde un año antes de unas elecciones, pero cuando volvamos a la época normal, ¿cómo viabilizar estos cambios y qué reformas necesitaría el Código de la Democracia, ingeniera Chacón? Bueno, en muchos aspectos. Por ejemplo, yo voy a mencionar el ejemplo de los votos válidos. Los votos válidos no están especificados en general en el Código de la Democracia. Sin embargo, se deduce que son los votos por una tendencia. Entonces, además, ya para el conteo, los votos blancos y los votos nulos tienen la misma equivalencia, porque no se les suma a la mayoría, como debería ser el caso de los votos válidos, ya que por per se mismo significa que estoy de acuerdo con la mayoría, que no significa el voto nulo, cuya interpretación sería que rechazo al sistema y a los candidatos o a las propuestas electorales. Entonces, en ese sentido, el voto válido respecto al voto nulo y al voto blanco tienen una validez diferente. Para mí eso es discriminación, porque igual opinión debe tener el voto válido que el voto blanco o el voto nulo. Eso por mencionar una de las cosas, ¿no? Otra de las cosas es que se cambia el universo respecto al conteo. Para proclamar la elección y la ganancia debe ser sobre la tendencia, es decir, sobre los votos válidos. Y quedan de un lado los votos blancos y nulos, como mencioné. Esto para ganar una elección, pero para la revocatoria de una elección tiene que ser del padrón
de la circunscripción electoral más 1. Entonces, realmente son situaciones que no se entienden por qué una persona que puede ser electa tranquilamente con un 20-30% del 100% de los válidos, en cambio, si se quiere revocar, se necesita, diga usted, unos 50-60 votos, hablando de un universo de 100. Entonces, esas cosas son completamente ilógicas, solo hablando desde el punto de vista técnico. Hay otros aspectos respecto a la conformación, por ejemplo, a la inmunidad prácticamente de la que gozan los consejeros durante periodos electorales, que realmente les da un poder supremo sobre el país. Entonces, deberíamos revisar todo, incluso el mismo hecho de que la función electoral sea función y sea parte equitativa, igual que la ejecutiva, que la legislativa, que la judicial. Realmente tenemos que replantearnos todo el sistema electoral. Claro, a propósito de lo que usted se refería al voto nulo, es indudable, de acuerdo con los resultados oficiales, el nulo virtualmente fue el tercer más votado en el país durante la primera vuelta del 9 de febrero. Es decir, es un reflejo también de una expresión popular del voto nulo. Bueno, entre nulos, ausentes y blancos hubo 1.400.000. Estamos hablando más o menos del 10% de la población, y que ese 10% no sea escuchado legítimamente, igual que los que votan por una tendencia, a mí me parece grave y me parece totalmente antidemocrático, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión mediante el sufragio, incluso sin ir. Incluso los ausentes manifiestan su qué me importismo, su desdén, su desesperanza, no yendo a una elección. Entonces, eso tiene que ser escuchado y no solamente presentar los resultados sobre un total que ha escogido una tendencia. Ingeniera Chacón, ¿qué piensa usted de un hecho que fue denunciado de presuntas irregularidades, alteración de actas, al ingresar entre lo que se contó, lo que hubo el conteo de votos en la Junta Receptora del Voto y lo que se ingresó? ¿Qué piensa usted de esta supuestamente alteración de actas en la primera vuelta? Bueno, yo soy parte del colectivo Defiende tu Voto, y ahí analizamos siempre desde dos puntos de vista, un punto de vista macro y un punto de vista micro. El punto de vista macro lo hago yo con la información a tiempo real que se va publicando en el CNE. Cabe indicar que esta vez no funcionó la página. La página funcionó muy esporádicamente, por lo cual el CNE nos está limitando el acceso a la información pública en tiempo real. También hago un llamado al CNA que se corrija esto, porque realmente los cálculos no nos permiten completar nuestra investigación. Después se pasa a un análisis micro, cuando las actas han sido ya ingresadas, y efectivamente se detectaron 3.000 juntas. Un poco más de 3.000 juntas, que de 41.000 nuevamente estamos hablando de un 9% de juntas con irregularidades. ¿A qué se refiere esto de irregularidades? Entre otras cosas, voy a hablar de la más importante, a que los totales en las actas, porque es una elección multipropósito, no coinciden. Si tenemos un promedio de 350 votantes y 50 no fueron, significa que 300 sí votaron. Esos 300 deberían estar registrados exactamente así en todas las actas de esa junta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en una hay 300, 310, 280. Eso no puede ser. Entonces, por ese motivo, para verificar exactamente cuántos han votado en esa junta, se necesita la hoja padrón que hemos venido pidiendo y que ya tenemos una resolución a favor del Tribunal de lo Contencioso para completar el estudio. Es decir, que estas irregularidades sí existen.
quiera llamarlas usted irregularidades, inconsistencias, diferencias numéricas, que al final son eufemismos que usamos para cubrir un error. Y resulta inaceptable porque se trata de minimizar el asunto diciendo, se trata de un 8%, de un 5%, es mínimo, no afectan los resultados. Cabe indicar que el CNE es una institución técnica y esto no podría darse. Entonces, si partimos de ese razonamiento, lo que ocurre es que estas diferencias numéricas son completamente inaceptables. ¿Y cómo corregir esto a fin de eliminar cualquier suspicacia que pueda haber en un proceso? ¿Cómo corregir? De parte de nuestro colectivo, pues primero la publicación y el escaneo y la digitalización de las actas padrón es el primer referente. Y segundo, el mismo ingeniero Pita ha reconocido esta debilidad del sistema de no comparar los totales en una misma junta receptora del voto, porque en elecciones uninominales, como es la que vamos a tener de presidente, en ese caso no tenemos de referencia ninguna otra acta para comparar este invariante que es el número de sufragantes. Entonces se necesita necesariamente la hoja padrón. En el otro caso, lo que nos permite la hoja padrón es verificar que las irregularidades encontradas efectivamente sí lo son. En definitiva, ¿cómo ofrecer plenas garantías en un proceso electoral de tal manera que se respete el pronunciamiento popular expresado en las urnas y que haya nitidez, claridad en el manejo de las actas, que las actas se compaginen con la votación que se recibió en las urnas? Es decir, ¿cómo otorgar estas plenas garantías? El sistema electoral no solamente es la parte del proceso. Ya esa es la parte final y la parte más visible del proceso. Pero en realidad el proceso electoral es mucho más complejo de eso. Viene desde las autoridades. Las autoridades ya no tienen una legitimidad que se necesita para garantizar transparencia. Vienen más que autoprorrogadas. Y eso realmente ya es penoso, es un tema como que de nadie quiere hablar y queremos olvidarnos de que esto está pasando. Entonces, si usted tiene autoridades ilegítimas, usted no puede tener un proceso transparente. Comenzando de ahí. De ahí vienen otros factores muy grandes como precisamente el padrón electoral, la creación de los partidos políticos. Es decir, que simplemente la votación es la parte visible de todo lo que está ocurriendo atrás. Miren, en la parte informática, cada elección nos han vendido algo nuevo que no ha aportado a la transparencia. Nos han vendido el Azure, el blockchain, el voto telemático, y en estas últimas elecciones el ingeniero Pita mismo fue el que analizó y el que anunció que van a tener servicio de internet privado. ¿Cuál fue el resultado? La página estuvo caída. Entonces, realmente, todas estas circunstancias lo único que hacen es sembrar más dudas en el proceso. Y eso por mencionar unas pocas, porque hay muchísimas más y siempre nos quedamos cortos entre todos los razonamientos que deberíamos plantear para el CNE. En consecuencia, al menos para este proceso, cómo afinar los controles. Usted ha hablado posteriormente de hacer estas reformas que garanticen el sufragio, pero al menos ponerle mucha atención en el conteo de votos, en que no haya apagones, es decir, que haya las plenas garantías, ingeniera Chacón. Claro, esperamos eso, esperamos que la página web funcione en tiempo real. Eso es muy importante. En la transmisión de datos, los ecuatorianos tenemos derecho al acceso a la información y el CNE está violentando uno de nuestros derechos. Y la publicación de la hoja padrón. Esos dos factores considero que son los más importantes para garantizar en esta elección un nivel de transparencia. Además de hacer un llamado a los partidos políticos a que ejerzan un control electoral. Y miren que esto se ha vuelto tan natural
tan natural, aunque no lo es, decir que los partidos deben ejercer un control electoral. Oía a un ex presidente del Tribunal Supremo que decía que la culpa es de los partidos políticos que no ejercen control electoral. A mí eso me parece totalmente una aberración, y realmente a mí me da pena pertenecer a Defiende tu Voto, porque no es normal que una institución del Estado, que es garante de la democracia, tenga que ser vigilada al centímetro porque no confiamos en ella. Entonces, todas estas cosas realmente nos deja que pensar qué papel está haciendo el CNE. No es posible que siempre el Tribunal Supremo Electoral tenga que corregir las fallas del CNE, que la ciudadanía tengamos que controlar. Contencioso electoral, claro. No está bien. Es la institución garante. Entonces, eso simplemente lo que nos dice es que estamos fallando con esta institución. En consecuencia, estas reformas, luego de estas elecciones, se tornan imperativas las reformas a fin de analizar, debatir, concienciar y consensuar a fin de que las reformas den mayores garantías en un periodo electoral. Absolutamente, Miguel, absolutamente. Lo triste es que las entidades llamadas a ejercer este control, el organismo nominador del CNE, no hacen nada. La Asamblea Nacional, y yo sé que siempre la excusa es periodo electoral, pero podrían pedir información. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución totalmente fallida. No voy a hablar de los otros concursos, pero básicamente en 6 años han sido incapaces de renovar el CNE. Entonces, todas esas cosas van contribuyendo. Además, que hay que tomar en cuenta el silencio sepulcral de los partidos políticos, que nadie quiere tocar al CNE, y eso nos deja grandes cuestionamientos como ciudadanos. Es decir, no hay una acción que busque una reforma que les permita dar garantías precisamente a todo el universo de partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Justamente, Miguel, yo he llamado al CNE la joya de la corona, porque por ahí pasan todas las autoridades, incluso las del mismo Consejo Participación Ciudadana, que cierran un círculo vicioso, porque tienen que ser electas mediante este sistema impuesto por el CNE, y ellos tienen que elegir a los consejeros del CNE. Entonces es un círculo vicioso que no se rompe, ¿no? Y sí, efectivamente llama la atención por qué no lo hacen, y más los partidos políticos. Tuvimos 16 binomios que querría decir que la representatividad política que tiene respecto a los ciudadanos es grande, y sin embargo no lo fue, porque solamente 2 candidatos alcanzaron casi el 90%, y el 10% restante está redistribuido entre 14 partidos políticos. Entonces se ve ahí simplemente que no hay ninguna representatividad. Y cabe mencionar que hay partidos políticos que, para ser nominados como tales, reconocidos como tales, necesitan más o menos 300,000 votos. Y a la hora de la hora ni siquiera alcanzaron una votación mínima. Claro, ¿cómo entender que recolectaron firmas de adhesión, presentan, les reconocen y ni siquiera se reflejan en las urnas de eso? Exactamente, Miguel, y por eso digo, siempre nos quedamos cortos frente a todos los argumentos con respecto al CNE y a todo lo que es el Código de la Democracia. ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que los ciudadanos no tengamos acceso a nuestra propia información para saber si somos o no afiliados a un determinado partido? Y aquí vale la pena volver al Código de la Democracia. El Código de la Democracia tampoco tiene definiciones fundamentales como afiliados, aferentes permanentes, simpatizantes. Entonces ahí es una mezcolanza de términos que precisamente se abre la puerta para cualquier cosa. Bien, muchas gracias a la ingeniera Anabel Chacón del colectivo Defiende tu Voto. Habrá oportunidad de seguir debatiendo estos temas, ingeniera Chacón.
Muchísimas gracias a usted, Miguel. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto